Gracias, Jesús. Dios les bendiga mucho, hermanos y hermanas que están aquí. El día de hoy queremos hablar, por la gracia del Señor, cuál es el propósito de la misericordia de Dios. De eso queremos hablar. Es muy importante entender lo que hace la misericordia. Y cuando lo entendemos, nosotros podemos honrarlo mejor o correctamente. El propósito de la misericordia es amor que tiene Dios por cada persona que no hace bien. Nosotros, cuando no hacemos el bien, venimos a ser miserables, míseros, escasos, carentes, incapaces de hacer lo recto. Cuando no hacemos el bien, venimos a ser miserables, porque no fuimos creados por un Dios miserable. Fuimos creados por un Dios que hace el bien. Pero el pecado nos llevó a esa condición. Por eso es que Dios envió a Jesús para redimirnos de esa condición. Y el propósito es que en nuestra vida se restaure el carácter de Dios. Jesús nunca hace el mal. Jesús no piensa el mal. Jesús no habla el mal. Jesús no siente mal. Jesús no hace nada malo. Ese es el estado natural de cómo Dios creó al hombre. No lo hizo incompleto, sino que le dio todo lo que necesitaba para poder cumplir la voluntad de Dios. La misericordia, mis hermanos amados, es una prolongación de la oportunidad para cada vida, de día en día. Usted no siente, yo no siento cómo Dios renovó la misericordia esta mañana. Solo usted despertó. Digo, estoy cansado quizás. Pero despertó. Si la misericordia no se hubiera extendido sobre nosotros, no hubiéramos despertado. Ese despertar, eso le dice Dios, te amo. Y le extiende su misericordia. ¿Pero para qué? Mis hermanos amados, la misericordia es una maravilla. Es la oportunidad que Dios nos da de que el día de hoy podamos mejorar el mal que hicimos ayer. Ayer tal vez hicimos las cosas, pero no las hicimos correctas. Pero tal vez al extender su misericordia hoy, y tú y yo conscientes de que no hicimos el bien ayer, tal vez hoy aprovechemos esta oportunidad y podamos hacer el bien que debemos, porque la razón por la cual tenemos este cuerpo y la única razón es que hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra como que estuviéramos en el cielo. Dios es admirable. Quiere que lo amemos sin ver, que podamos dar hasta la vida sin verlo. Eso es glorioso, hermano. Por esa causa, por eso es que extiende misericordia, porque no lo vemos, solo lo entendemos. En el cielo no hay misericordia. En el cielo no hay misericordia. En el cielo no hay míseros. En el cielo no se necesita la misericordia. La misericordia se requiere aquí, en la tierra, donde batallamos contra el diablo, contra los pensares malos. Usted siente cuando los pensamientos llegan. Todos los sentimos. Pero cuando dejamos que penetren en nuestra mente y obedecemos lo que nos dicen, vamos a terminar
we will end up peor worse de lo que estábamos antes que llegara ese pensamiento. than what we were before that Porque vamos a thought hacer arrived. obras Because we will do incorrectas. works that are incorrect. Y a los ojos de Dios And terminamos in the sight of miserables. God, we are miserable. Y si Él no extendiera And su if He didn't misericordia, extend His mercy, ese pensar y ese that pecado nos thought mataría. would kill us. Es una oportunidad It's bellísima. a beautiful La opportunity, misericordia de the Dios. mercy of God. Yo la veo como un amor tan I bonito see it as such a que beautiful te dice, love quiero que hoy that God says today, superes tu I want you propia, to ¿cómo digo? Tu propia vida. overcome even your own life. No te fijes en derredor, Don't look at your surroundings. porque si pierdes su tiempo Because if you waste your time there, y en lugar de aprovechar la and instead oportunidad of de este taking día advantage of this de opportunity superarte tú, today of becoming better de you, hacerlo bien of doing it y todo well, para la gloria de everything Jesús, for the glory si of te pones a God, ver a los lados, if you see your seguirás siendo surroundings, miserable. you will continue to be miserable. No hay forma. There's no other No hay way. forma de cambiar There's no way to change. si no aprovechas If you cada don't día take advantage of each day por la cual Dios te da el nuevo for día. which God gives you a new Nos day. da la He gives misericordia us mercy para aprender a pensar, to learn to think para pensar think honestamente. honestly. Filipenses 4, Philippians 8, usted se lo 4:8. sabe. En esto pensad, Think amados on these míos, things, my brethren, en todo lo justo, everything that's en just, todo lo puro, pure, en todo lo honesto, honest, en lo que es digno de alabanza. worthy of praise. En esto pensad. Think on these things. Imagine la mente, Imagine the su mind, mente your mind, o mi mente, or my mind, pensando todo el tiempo thinking así. every time like Si tu this. mente está así, tus If your acciones mind is terminarán like this, correctas. your actions will be correct. Pero si la mente But if the mind acepta pensar sucios, las accepts obras bad van a thoughts, terminar mal. the works will end up Y la persona evil, va a tener and the person will va a have tener manchas en su vida. Va a tener blame, acciones erróneas blemishes and wrong que actions le in their quitan lives valor a su persona. that take away value from the person. La maldad, Evil, cualquiera que sea la situación, whatever the situation, siempre nos quita valor. always takes Siempre away value. perdemos valor We always lose delante value de Dios before y God delante de los and hombres. before men. Para mantener el valor To maintain the que value Dios nos dio por that medio God de gives to Cristo, us through uno tiene que Christ, ser firme. we must be firm. Jesús amó la Jesus justicia, loved pero justice, aborreció la but maldad. hated evil. Alguien que no Someone that aprende doesn't a aborrecer a learn la to maldad hate evil no abandona la miseria. Doesn't leave the Aunque sea misery. creyente por Even if muchos they're años, believers for many years, vivirán miserables. they will continue to live Quiero decir, miserably. vivirán haciendo el I mal, mean, they will continue to do odiando, evil, hating, envidiando, being maldiciendo, envious, cursing, mintiendo, lying, robando, stealing, siendo infieles. being unfaithful. Esa es una vida That miserable. is a miserable life. ¿Y por qué viven así? Why do they live like this? Puede ser que no entienden. Could be that they don't Es understand. probable que sea lo más seguro. More than likely. Y otra, And another, que conociendo that knowing el propósito y la misericordia la the desprecian. purpose of Eso es mercy, peor they que- reject it, and that's Que ser worse ignorante, hermano. than being ignorant. Porque ya no hay solución. Because there's no more solution. Nosotros, We, es una oportunidad it's a marvillosa. marvelous opportunity día, hermano. every day. ¿Por qué no somos amables con la Why esposa? aren't we kind to our spouse? El ser amables, Being kind, tenemos que ser amables con ellas we need to porque be gentle nos hacen with them bien because they do good o tengo to que us, hacer el bien a ella or porque should I yo do me good amo. to her because I No love importa cómo myself, me haga. regardless of how she Yo debo behaves. amarme a mí I must love myself, y debo hacerme el bien. and I must do good to Y si me. me amo a mí And if I mismo, do good voy a to hacer lo me, correcto a toda I will vida. do the correct thing with every Porque life. eso me estoy superando, Because this betters usando me la misericordia para using superar mercy to el mal become que ha better operado en mi vida. and to take away the evil that has operated in Necesito my life. invertir mi I tiempo need to invest my y el time entendimiento and understanding para superar mi propia to conducta. better my Porque own la conduct. razón de la Because the misericordia reason for mercy es hacer la is to voluntad do de the Dios will of God en nuestra vida, in our cada lives día. every day. ¿Cuántos años se tardó How Jesús many years did Jesus take para poder
terminar las obras que Dios le preparó a Jesús. 3 años y medio. 3.5 years. ¿Cuántos necesitamos nosotros? How many do we need? ¿90? 90? ¿Cuántos necesitaremos nosotros para dejar de ser envidiosos? To stop being envious. ¿Cuánto necesitamos para dejar de maldecir? To stop cursing. ¿Cuánto tiempo necesitamos para dejar de pensar mal de la gente? ¿Cuánto? How much? ¿O se va a ir de su cuerpo con ese pensar? Or are you going to leave your body with that evil thought? ¿Cuándo va a cambiar eso? When will you change it? Es su decisión, hermano. It's your decision, usted vive brother. como usted quiere. You live as you want. La gente vive como decide. People live as they decide. Si ellos escogen. They choose. Ellos sienten cuando viene el pensar malo, pero si lo dejan le va a causar problemas. It will cause them problems. Eso no es ni ciencia. This is not science. Si escoge el mal, tendrá el mal, pues eso escoge. Pero si escoge el bien, tendrá el bien. You will have good. Entonces yo me pregunto, Then I ask, ¿cuántos años necesitamos how many years do we need para ser renovados? to be renewed? Yo quisiera ser joven. I want to be young. Pero no es que sea mucho, pero me encantaría ser joven. I would love to con be esta a young luz, person with this knowledge. Según yo caminaría, pero me According dijeron que to iba a me, ser igual que todos. I would be different, but Es probable. probably I might be the same as everyone. Pero hermanos míos, Brethren, la misericordia the mercy es algo que no is merecemos. something that we don't deserve. Mire, hermano, no es ni por lo que usted hace bien a otro. It's not for what you do No good es por for eso que others. usted tiene It's vida. not for that you have life. No es porque It's usted es not joven because you're young que usted tiene vida porque es that you joven. have life. Eso no es cierto. That's not so. Usted tiene vida You have life porque la misericordia because the del Señor se la mercy extiende. of the Lord, Y usted He tiene que extends saber it, and you have claramente to eso. know clearly. No es por su It's capacidad, not because of your no es por lo que capacity, tiene, not because ni of por what lo you que ha have, hecho. not Es porque because of what you Dios do. le está It's because diciendo, God is te saying, amo I y love quiero you, que te superes and I en want este you nuevo to día. become better Que te today, superes to become better, mejor que ayer. better than yesterday. Tal vez ayer no hiciste lo Maybe correcto, yesterday you didn't do pero the right hoy thing, but today puedes superar. you can make it better. Te vas a satisfacer tú You will mismo satisfy y vas a yourself, complacer a Dios. and you will please the Lord. Hermano, es maravilloso. Brethren, this is beautiful. La misericordia. The mercy, Hermanos míos, brethren, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu how precious, misericordia. O Lord, is your mercy. Hermanos míos, Brethren, en este momento, in this moment, teniendo lo que tiene, having what you have, si la vida se nos terminara, if life ended, ¿usted qué escogería? what would you choose? ¿Su carro? Your car? ¿Su casa? Your house? ¿Qué escogería, hermano? La vida. Life. Y estuviera la misericordia ahí por un ladito, And the mercy's right there next to you. ¿qué escogería, hermano? What would you choose? Porque sin la misericordia, Because without mercy, cut. bye bye. Bye. Bendito sea Dios, hermano. Blessed be Bendito God. sea Dios. Vivimos por su We misericordia. live because of His mercy. Y es bueno saberlo. Hermanos míos, la misericordia Mercy nos salva. saves us. ¿De qué? From what? De las circunstancias que estamos atravesando. From the circumstances we're going Y through. muchas veces, o And la many mayoría de times, las or the veces es por majority of acciones times, nuestras is because erróneas. our actions have been incorrect. ¿Me escuchó? Did you hear La me? misericordia The nos mercy salva. saves us La mayoría de las veces por majority actos of incorrectos time, nuestros. because of our incorrect actions. Y sin embargo, And nevertheless, nos ve ya casi derribados y Dios dice, He ok, sees us una almost nueva on the ground, but He oportunidad. says a new opportunity. Por si quizás hoy Just in case today decidas you vivir decide diferente. to live differently. Tal vez hoy quieras Maybe parecerte today más a you want Jesús. to be more like Tal vez hoy Jesus. quieras pensar como Jesús. Maybe today Tal you vez want quieras to think like Jesus. Desear como Maybe Jesús. today you want to desire Tal vez like quieras Jesus. hacer como Jesús. Maybe today you want to Tal be vez te like quieras Jesus. parecer a Jesús.
Maybe today you want to be like Jesus. No en tu físico, Not physically, sino en tus actos. in your understanding. No en tu físico, el físico no funciona. Not in your physical. It doesn't work. Son los hechos. En eso se parece uno a It's your actions. Jesús We o look like Jesus o al diablo. En los actos se nota eso. Y por eso es que nosotros tenemos que tener ese cuidado. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Salmo 80, pero antes decirle, si la Dios nos salva con su misericordia, y quiero decirle que la misericordia solo es útil y es funcional solo mientras estamos en el cuerpo. ¿Se acuerda? Le dije que la misericordia solo es para la tierra. No hay misericordia en el cielo y no hay misericordia en el infierno. Solo hay misericordia en la tierra. Porque estamos viviendo sin ver físicamente a Dios. Por eso nos extiende misericordia. El diablo pecó viendo a Dios. ¡Pum! Es peligroso. Es peligroso, hermano, cuando alguien no comprende estas cosas. Pero bueno, aquí dice la palabra, bueno, el Señor nos enseña, la misericordia entonces es mientras estamos en el cuerpo, porque nos da la oportunidad de terminar las obras que Dios nos preparó desde antes que nos creara. Hermano mío, ¿tú sabes las obras que Dios quiere que tú hagas? Pensemos. Una pareja A es el esposo y B es la esposa. C y D son los hijos. C and D are the children. C es el hijo y D es la hija. Son and D is the daughter. Están en su casa. They're at home. Y Dios antes de crearlos los preparó, les preparó personalmente a cada vida obras antes que tuvieran el cuerpo, para cuando estuvieran en su cuerpo se ocuparan de hacerlas, porque si no, ¿cómo Dios nos demandaría eso si no nos dice cómo? Entonces A se une con su esposa. El propósito es reproducirse. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Ve? Ahí, por ejemplo, el esposo se une y es parte de lo que dice Dios. Pero en el trato, por ejemplo, a veces Dios a nosotros los hombres nos dice que seamos amables con las esposas. ¿Por qué cree que nos dice a los hombres, ama a tu esposa? Porque no la amamos. Si la amáramos, no nos lo diría. Nos lo dice porque no lo hacemos. Es una obra que Dios nos preparó. El día que seas esposo, esta es la obra que debes hacer. Amarla. Le dijo un hermanito a su papá, Dios no te pide que la entiendas, sino que ¿qué? Que la ames, dijo. Dios no quiere que entiendas a tu esposa, sino que la ames. Nunca la vas a entender, hermano. Son un misterio, hermano. De verdad. A veces ellas mismas no se entienden. Es así, y no es que estén mal. Así las hizo Dios. Entonces, ¿qué hacer? Ámala, aunque no la entiendas. ¿Pero qué es amarla? Respetarla. Respetarle su voluntad. No la puedes forzar. Es un individuo y tiene el derecho a decidir. Como tú también tienes una voluntad y también quieres decidir. Entonces deben convivir con respeto mutuo. Es la obra que Dios dijo allá, ¿verdad? Pero ¿qué le dice a los hijos? Por ejemplo, el que es hijo, ¿cuál es la obra de Dios que le preparó allá? Hijos, ¿qué dice? ¿Obedecer a quién? Obedecer a sus padres. Eso lo dijo Dios cuando íbamos en la etapa de hijos. Dios dijo allá,
Cuando seas hijo de, entonces tú vas a obedecer a tu papá y a tu mamá. Porque haciendo eso yo te voy a bendecir. ¿Ve? Es la obra que tienen que hacer los hijos. Esa es la razón. Pero si ayer no obedecieron y hoy les prolonga la misericordia, entonces lo sabio es reconocer, ayer no lo hice, pero hoy puedo venir, papá, perdóname. Mamá, perdóneme. Mom, forgive me. Y hacer lo que el bien. And do the good. Porque mire, hermano mío, because look, brethren, yo como padre me enfoqué en una cosa. As a father, I focused on one thing. En esa palabra que dice in that ahí, word that says, hijos, children, obedecer obey en el Señor a in vuestros the Lord, padres, your parents, para que les vaya so bien that it goes well for you. Algunos días de su vida. Some days of your life, para que les vaya bien, no. ¿qué? So it goes well Todos los días de su all vida, the days hermano. of your life. ¿De quién depende, jóvenes y padres? Young de que a los hijos les vaya bien todos los días de su vida. The ¿De los hijos well o de los them. padres? From parents or children. ¿De quién? From whom? ¿De los hijos? From ¿O children? de los padres? From parents? ¿Qué dicen los padres? ¿De los padres? From parents. ¿Y qué dicen los hijos? And what do the children say? ¿De quién dependen? Whom? Victoria. ¿De quién depende que te vaya bien todos los días de tu vida? ¿De ti o de tus papás? ¿De ti? Bueno, la edad que tiene ya, ¿verdad? Pero, ¿quién forma a ellos? Who forms them? Al final, los responsables de que les vaya bien es a los padres. Goes well to them. Hermanos míos, cuando uno está en ese proceso de tener los hijos, yo creí esa palabra y la tomé muy en serio. Yo no procuré muchos beneficios a su cuerpo. Eso no era importante para mí. Lo importante para mí era que obedeciera. Porque eso es la obra que Dios le preparó a ella para que le vaya bien. Pero a veces no quería. No quería hacerlo. Pero ¿quién la forzó a hacerlo? Pues yo la forzaba. No le di oportunidad a desobedecerme. Porque si le hubiera dado oportunidad de desobedecerme, estaba yo permitiendo que les vaya mal en su vida adelante. Yo estaba permitiendo, aceptando, el que tiene la autoridad, estaba afirmando, ok, estoy de acuerdo que les vaya mal. Y eso nunca tiene que pasar. Nunca, hermano. Porque Dios como Padre dijo, tú tienes que hacer que a tu hijo le vaya bien todos los días de tu vida, no algunas veces. Entonces es responsabilidad de los padres. Pero si los padres no conocen la voluntad de Dios, se destruyen. Hacen lo que quieren con su mente humana en vez de la sabiduría de Dios. Ve, hermano, Dios preparó obras y las debemos de cumplir. Todavía podemos arreglar. Por ejemplo, los jóvenes que están todavía con sus papás pueden superar tal vez lo que ayer no hicieron bien, lo pueden superar hoy, ¿verdad? Es reconocer, Señor, perdóneme porque, hermanos jóvenes, es normal que sientan en su alma enojo. La Biblia dice, jóvenes, abandonen el enojo. ¿Por qué se enojan los jóvenes? Sí, no, pero está bien, hermano, pero es bien, no está mal. Eso es normal en el joven. Y es normal por una cosa. Porque su entendimiento de ellos, conforme al entendimiento que tienen, ellos piensan, y lo respetamos, hermano, pero piensan que lo saben todo, hermano.
Y esa es la razón por la cual si se les dice algo que no es conforme a su entendimiento, piensan que es un error y se enojan contra todo aquello que los forza a hacer lo recto. Hermanos míos, pero como joven, a ustedes les... Hermano, la verdad, hace unos días viajaba Jenny conmigo y hablábamos de lo que es ser veraca. Hermano, es la gloria de Dios. Veraca significa un lago de bendición. Pero para eso que llegue a ser en una vida, tiene que ser formado. Algo que está deformado no puede ser veraca. Se tiene que formar. Y se forma con autoridad. Mire, hermano joven, es un error esconderse de la autoridad. Si te quedas sin autoridad, te deformas. Terminas mal. La persona termina con la mente del diablo, y haciendo obras malísimas. No te escondas. Al contrario, debes exponerte. Corre con tu papá y con tu mamá. Mamá, o papá, ¿qué hago? Porque me está pasando tal cosa. Yo no sé si alguien lo ha hecho, pero yo le dije un día a ella, dije, ya tienes edad, ¿verdad? Ya. I said, you're older, right? 17, 16. 17, 16. Yo no voy a andar atrás de ti. I'm not going to Tú go ya eres after entendida. you. Tú You ya sientes cuando llega un pensar malo a tu when a mente. bad thought comes to your head. Tienes que aprender a ser You have to responsable learn de to ti be misma. responsible of yourself. El día que tengas The pensares day malos y that tú you no los have puedes bad echar thoughts fuera, and you can't ven take them conmigo, out, yo te ayudo. Come with me, I will help you. Pero yo no tengo que andar atrás de ti, porque I don't sería, have to go after you. ¿cómo vas a criar a tus hijos How will you si no raise eres your capaz children de cuidarte tú if you're sola? not capable of protecting yourself? ¿Cómo van a ser ellos How can they si be tú if no you la echas fuera la maldad? don't cast evil out of your life? Y hermano, And brethren, dije, tráeme, cuando sientas eso y no puedes, when you feel that trae el and you cinturón, yo te can't, ayudo. bring the belt and I will Y help you. hermano, And brethren, lo traía she brought y it yo le ayudaba. and I helped her. Pam, pam, pam. Pow, pow. La maldad Evil no se quita con oración, doesn't leave with como prayer muchos la quieren like resolver. many want to resolve. Orando, Praying, ayunando, praying, fasting, no se fasting, quita. it doesn't go away. Se quita con el palo. It leaves with correction, the rod. Así dice Proverbios That's what 23, Proverbs 13 y 23, 14. 13 and 14 says. Hermanos míos, yo a esta Brethren, edad, me, yo at le this pido age, a Dios que I me ask corrija. the Lord to correct me. Yo le ruego a Dios I que me beg corrija, him to hermano. correct me. ¿Qué sería de mí si no What me would it be enderezara? from me if he didn't help me? ¿Qué sería de mi vida? What would it be of my life? Torcido. Crooked? Hermanos, ¿para qué sirve vivir así? What good is it to live like Si solo that? vamos a hacer el mal, no If vale we'll la only pena la do vida. evil, life is La not verdad no worth vale it. la pena vivir Life para is ser not instrumentos worth de it maldad, to be instruments of evil, pero vale la pena but it's vivir para worth ser it instrumentos to de be justicia. instruments of justice. Vale la pena. It's worth it. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, aprovecho para decirle, I say la this, maldad se quita evil con la vara. is taken out with Lea the la rod. Biblia, hermano. Read the Bible. Y hermanos jóvenes, Young people, no odie a su papá. don't hate your dad. Vaya solo. Go to him Por favor, corríjame. yourself. Please correct me. Entiende. Understand. Es para que seas feliz. It's so you can be happy. Es para que tengas una vida It's so you bonita. can have a beautiful Es life. para eso, hermano. This is what it's for. Para que les vaya bien. So good comes to you. Eso es lo que Dios quiere. This is what God wants. Así que Dios tiene obras para cada uno de God has works nosotros. for each one of us. En el Salmo 85:10 82, dice, 85:10. la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cuando Dios prolonga su When misericordia God sobre prolongs nosotros, His mercy over us, mire hermano lo que le quiero decir. look, brethren, what I'm trying to tell Oiga cómo you. dice. Listen, La misericordia mercy y la verdad, ¿qué pasó? and truth, what Se happens? encontraron. They found each other. Oiga esto.
Listen. Cuando alguien solo extiende misericordia y no le da la verdad, esa persona no se corrige. Las personas que solo son misericordiosas no corrigen, sino que toleran la maldad. Cubren la maldad. No, la misericordia sola no debe, no restaura. Lo que restaura es la misericordia más la verdad. Tienen que estar juntas. Yo te amo, pero tengo que decirte la verdad. Si te amo, tengo que decirte, pero tengo que decirte la verdad para que entonces tú decidas si quieres seguir ahí o apartarte de eso. No te podemos forzar a que no lo hagas, pero es nuestro deber explicarte la verdad, porque la verdad, la misericordia y la verdad corrigen el pecado, porque lo que destruye nuestras vidas es el pecado. Lo que nos hace miserables es el pecado. Eso es lo que nos destruye, hermano. Pero gracias a Dios. Pero luego dice, observa cómo dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Y observa esto. Dios extiende la misericordia, pero luego tienes que aceptar la verdad. ¿Qué dice Dios en eso que estás haciendo mal? Eso que estás haciendo mal está mal. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que dice Dios que se tiene que hacer? Hazlo. Misericordia y la verdad. Entonces te restauras. Entonces tus actos son diferentes. Y mira lo que sigue. Dice adelante, después que eso pasa, que la misericordia y la verdad fluyen, entonces la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Observa esto. Misericordia más la verdad se corrige el pecado, la maldad para. Ahora la persona ya sabe lo correcto, lo que tiene que hacer. Como si sabe lo que tiene que hacer, ahora sus actos van a ser de justicia, van a ser algo recto. Eso es justo. Y después que hace la obra justa, ahora tiene paz. Ahora tiene paz. La justicia y la paz se besaron. Eso sucede en nosotros. Hermano, es maravilloso. Por eso es que la vida es hermosa. Es maravillosa. La vida no es respirar. La vida son actos, pero son actos justos. Eso es la vida, acciones correctas. ¿Y qué es la muerte? Acciones incorrectas. Eso es la muerte. Y hay gente que escoge lo malo. Proverbios 11:19. El que, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Espíritu Santo? Mejor lo leemos, hermano, para no inventar. Proverbios 11:19. Mire cómo dice. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos da misericordia, ¿para qué es? Para que superemos el mal que habíamos hecho antes. Entonces hoy podemos y tenemos la oportunidad de superar eso. Porque ya conoces lo recto, ya conoces la verdad. Tú vas y lo haces. Tus acciones van a ser rectas. ¿Sabes qué vas a recibir después de que haces lo recto? Paz. La paz de Dios sobre tu persona. Y ahí empieza tu felicidad. Ahí empieza tu felicidad, hermano. Cuando tu conducta es correcta. No tus palabras, tu conducta, todo es correcto. Entonces se besan la justicia y la paz. Es hermoso.
hermosa la vida. Beautiful life. Vida son acciones Life correctas. is correct actions. Muerte son Death acciones incorrectas. is incorrect actions. Eso es la vida y eso es la This muerte. is life and death. Mire, hermano mío, Look, brethren. la misericordia es, Mercy. dice porque la misericordia de Dios es grande The mercy of God is great para con nosotros. for us. Yo lo veo sano. I see you healthy. Yo lo veo que hermanos, están bien. I see you that you're well off. Tienen todo, hermano. You have everything. La verdad, hermano. The truth, brethren. ¿Qué es eso? What is that? La misericordia. Mercy. La misericordia de Dios. Mercy of Porque es God. buena para Because it's nosotros. good for us. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Delivered my soul from Mire, the hermano depths mío, of the sin misericordia without mercy y sin la verdad, and without truth. sus almas están allá abajo. Their souls are down there. Usted los ve caminando aquí, You see them walking here. pero esa envidia, But that esas envy, mentiras, that esos malos lies, deseos, those evil esas desires, infidelidades, that toda infidelity, esa cosa all of that viene thing, del Seol, they come from lazos de Hades, muerte, down there. porque ellos los escogen. Because they Ellos saben choose cuando it. llega ese They pensar, know when pero the lo bad escogen, thought lo arrives, agarran, and lo they reciben, choose it, they grab it, quedan they receive enlazados it, con la muerte. and they're hooked with death. Luego sienten odio. And then they feel hate. Se ve que está el diablo ahí, hermano. You see that the devil's there. Los actos son del The diablo. actions are from the devil. ¿Por qué? Why? Porque se abrieron a eso. Because they opened Entonces up to dice, that. la misericordia es buena, Mercy is pero good. el Señor nos But da the la Lord misericordia gives para us librarnos mercy to deliver de los us lazos del Seol. ¿Qué quiere decir eso? from this. Quiere decir que lo malo que hice ayer, The evil I hoy did yesterday, debo de parar. today I need to stop arrepentirme. it. I repented. Perdóneme, Jesús, Lord, forgive porque he usado me, su misericordia because que me da I used este your día mercy that you para gave seguir me haciendo that el day mal. to continue to do Estoy evil. mal. I'm wrong. Mal. Wrong. ¿Cómo sabes que nos va a prolongar un How día do más? you know that he will prolong another day? Pero dice, alguien puede decir, yo tengo Somebody 12 say, I'm o yo just tengo 12, 25. or I'm just 25 Pero, years old. ¿qué derecho tienes a tener But 26? what right do you have to be 26? ¿O por qué tendrías que tener 13? Or why should you be 13? ¿A quién le pagas tus días? Who do you pay your days? ¿No es acaso que Dios te lo da? Isn't it that God gives it to you? Entonces, Then tenemos que aprovechar la we must take misericordia advantage que nos of da mercy cada día. that God gives us Hermano, each haz el day. bien. Do Vive. good. Live. Vive, no existas. Live. Don't exist. Vive. Live. Haz el bien. Do good. Fuiste creado para hacer el bien, You were created para to pensar do good, bien, to para think hablar good, bien, to para speak good, hacer to desear el do bien. good. Todo el bien, hermano. Everything good, Sé un brethren. instrumento Be de an justicia. instrument of justice. Eso es lo que tiene que ser. That's what you need to be. Porque eso es lo que dice Dios, hermano. Because that's what God says. Ese es el gozo de, This hermano, is the joy. cuando los hijos se portan bien, When children behave yo lo veo well, con mi esposa, hermano. I see it with my Perdón. wife. Hermano, Brethren, le pasa lo que le hizo it happens to her cuando el pueblo de Israel iba when the por allá people por of el Israel desierto. went through the Moisés desert. estaba allá arriba Moses was up y el there, pueblo se portó mal allá and abajo. the people behaved Y wrong. dice Dios, And God said, Moisés, Moses, baja porque tu pueblo se ha corrompido. go down because your people Y yo digo have en lugar de corrupted. Moisés, ¿tu pueblo? And Moses said, Que yo los di my a luz. people? Did I give Digo birth to yo them? pienso así. I think. Pero cuando el pueblo se corrompe, But when the Dios le people dice que es su pueblo de corrupted, Moisés. they said, Cuando el it pueblo was está people bien of Moses. bonito, When dijo, ese es people mi is pueblo. good, God said, this is my people. ¿Sabes qué dice ella? Do you know what she says? Mis hijos. My Y se children. hermano, se regocija de todo. She rejoices Hermanos of míos, all of jovencitos. them. Y yo también los quiero mucho. Both her and I Y quiero love que you very sepan que yo no much. pienso mal And I de want ustedes, you to por know, favor. I don't think evil Que of se you. quite de su Please mente que yo take pienso that mal de away ustedes, from hermano. you. No es That I cierto. think evil of you. I Yo don't. los quiero. I love you. A todos. Everyone. Todos fallamos, ¿verdad, hermano? We all fail, right, brethren? Unos de un modo, otros de otro, pero Some todos one way, fallamos. others Pero así another. nos queremos. But we love each Pero other. ella dice, But cuando she se portan says, bien bonitos, when they ay, son behave, mis hijos. she says, they're my Le dije, estás children. como,
I say, you're like the Lord. Pero está bien. It's good. Pero hermano, sinceramente, yo la veo como se regocija. I see how she rejoices. She loves you. A todos, hermano. Everyone. Bendito sea Dios. Porque fuimos creados para amar. Because we were created to love. Amemos, hermano. Let's love, brethren. Dice aquí, voy a tocar un poquito más. Dice en el que dimos, la misericordia sirve para dejar de hacer lo malo que hicimos ayer, para corregir y hoy podamos hacer lo recto y librar nuestras almas del Seol. Para eso nos prolongan la misericordia, a fin de que podamos hacer la voluntad de Dios cada día. Ojalá que llegáramos a hacer la voluntad de Dios todos. Hermano, qué maravilla sería que todos pudiéramos caminar en obediencia al Señor, hermano, pero ejerciendo la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Hermano, es una maravilla. Mire, hermano, veamos un ejemplo solamente. Tenía más, pero voy a tocar solo un ejemplo de cómo funciona la misericordia. How mercy functions. ¿Por qué Dios renueva sus misericordias cada mañana? Why is it that God renews His mercy ¿Quiere ir a Lamentaciones 3:22, por favor? Go to favor. Lamentations 3:22. A su derecha de Jeremías. Lamentaciones 3:22. Y dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué no hemos sido consumidos aunque hemos fallado? Por las misericordias de Dios. No es por nosotros, es porque Él nos ama y Él extiende su misericordia para nosotros. Luego en el 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. A ver, déjeme. El 32. Dice, antes si aflige Dios a nosotros, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Hermano mío, a veces, ¿usted no siente cuando Dios le da? Dios a nosotros como adultos no nos da con un cinto. ¿Cómo nos corrige? Por las circunstancias. Ay, que se da un golpanazo. O que pierde cosas. O que esas son las correcciones que Dios da a nosotros como adultos. O no con un cinto. Pero es bueno. Entonces dice aquí, antes si nos aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Él nos entiende, hermanos míos. Y veamos este ejemplo. Vaya conmigo a San Juan capítulo 8 y el verso 1, por favor. John 8:1, please. San Juan 8:1. Dice así. Está hablando de la mujer que adulteró. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. El 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Jesús les está enseñando a la gente. En el 3, entonces los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Eran los líderes que gobernaban lo espiritual en el tiempo de Jesús, en el templo. Ellos eran los líderes, los que decidían qué decía Dios, o cómo ellos enseñaban al pueblo, los líderes. Y ellos, los líderes, traían a esa mujer y la presentaron con Jesús para condenarla. Mire, hermano, qué tremendo. Los que se supone deberían enseñar lo que Dios dice. En el 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oiga, hermano, ¿quién estaba en Jesús? ¿Dios, el Padre? God the Father? Dios el Padre estaba en Jesús. God the Father was in Jesus. Jesús era el vaso. Jesus was the vessel. Pero el que operaba es But the el one that Padre. operated was the Father. Él es Dios. He's God. Ve a los que se supone estaban hablando de Él. Y hermano, el Dios del cielo conoce todo. Ellos insistían que la condenara, que la matara, que diera su sentencia. No solo iban a matar a la mujer, sino después iban a matar a Jesús. Y el Dios Santo me impresiona. Yo veo que Jesús no gritó. ¿Usted ve a Jesús enojado ahí? Está sereno, ¿verdad, hermano? Tiene una vida enfrente de él que está a punto de morir. Y no hay misericordia. Eso sí va a morir, hermano. Era la ley. Y Jesús está sereno. Y mira, hermano, look, brother, solo habla unas palabras he only speaks a few y dijo: words and says, el que esté libre de pecado, he who is free from sin, que arroje la primera throw piedra. the first rock. Mira, hermano, qué sabiduría. Look, brother, what Le pegó wisdom. como Goliat, como David le pegó David con la piedra en la mera frente a Goliat y derribó al and overcame gigante. the giant. Jesús les pegó en el mero Jesus hit centro, them in hermano. the center. Y dice que desde el más It viejo says that from the oldest hasta el más to joven the youngest, se fueron. they left. Todos somos pecadores. We're all sinners. Unos de un modo Some y otros one de way, otro. others Todos another. We're all sinners. vivimos por We live misericordia. because of mercy. No porque no pecamos de una manera Not quiere decir because we don't que por sin, eso nos and prolonga la because of vida. this, No, God prolongs nos our prolonga life. porque tiene He prolongs misericordia. because He has mercy on us. El que no fallemos en un área no quiere decir que no The fallamos fact en that we otra. don't fail in one area doesn't mean we don't fail in the other. Ahora, sigamos leyendo. Let's continue. Dice en el 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿con qué nos va a juzgar Dios cuando lleguemos al cielo? What will God judge us with when we get to heaven? ¿Qué es lo que va a sacar Dios What para will God take mostrarnos? out to show us our conscience? La caja negra, The black box. la conciencia, hermano. The Si no pide conscience. perdón, ha de estar If you negra don't esa ask cosa. forgiveness, that thing must be black. Es verdad. Pero si pedimos But if perdón, we ask nos forgiveness, lava más blancos que la He nieve, cleanses hermano. us whiter than snow. Dios nos va a jugar por la conciencia. God will judge us based on Por our eso es sabio. conscience. Pidamos This is why perdón it's ahora wisdom. para no Let's tener ask forgiveness pendientes. today so we don't have Y vivimos en anything paz. there. And we live in peace. Luego sigue diciendo, Continuing. dice que fueron acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer. Ahora quiero que note la misericordia. Note the Vea mercy. cómo Jesús See how extiende Jesus extends la misericordia. the mercy. No es un manto, It's not a mantle, pero es una extensión but it's an extension de la vida. of life. Le concedió la vida. He allowed her to Le live. perdonó sus pecados. He forgave her Mira sin. cómo le dice. Le dijo, mujer, He said, woman, ¿dónde están los que te acusaban? where are they that ¿Ninguno te accused condenó? you? No one condemned you? Porque les descubrió lo que Because tenían, He hermano. uncovered what they had. Porque tenían que ser apedreados Because primero ellos. They should have been stoned to death first. Ellos tenían que ser muertos primero. They should have been the ones that died first. Pero ellos no se querían morir, But hermano. they didn't want to die. Luego dice, ¿ninguno it te says, condenó? No one Ella condemned dijo, you? She said, Ninguno, no one. Señor. Entonces Jesús le dijo, Jesus said, misericordia, mercy, I
para que viva. So she lived. Y para que sea restaurada. And so she could be restored. Misericordia. Mercy. Para que viva. So she lived. Y para que deje de pecar. And so she could stop sinning. Le dijo la verdad. He told her the truth. Misericordia y verdad Mercy juntas. plus truth together. Dice, says, ni yo te condeno. I don't condemn you either. Vete. Leave. La verdad. The truth. Y no peques más. Sin no more. Restauración. Restoration. La misericordia y la verdad perfectas. Esa mujer nunca volvió a pecar. Esa mujer nunca se separó de Jesús después. Nunca. Fue una de las que estuvo ahí al pie de Jesús toda hasta la muerte, hermano. Misericordia y verdad restaura nuestra alma. Hermanos míos, la misericordia es para el alma. La que peca es el alma. En lo que estamos dañados es el alma. Y es a la que necesitamos misericordia. Pero debemos aprovecharla bien. En este día, hermano, esposas, respeten a su esposo. Wives, respect your husbands. Y los esposos respeten. And husbands, respect your wives. Y los hijos, children, obedezcan a sus padres. Obey your y parents. tenemos un huerto en la casa. And we have the garden hermoso at home. huerto. Beautiful. Póngase de pie, oramos. Let's pray.